pueblo será mi pueblo y tu Dios será ¿qué? Mi Dios. Y la otra se fue. Bendito el nombre del Señor. Y Noemí no puso por esperanza un marido, puso tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será ¿qué? Mi Dios. A donde tú fueres, ¿yo qué? Yo iré. ¿Amén, hermanos? Es algo real esto. Una mujer con 7 maridos, hermano, y murió, hermano, y no dejó ¿qué? Descendencia. Y la heredad de esa familia se perdió. Y luego le preguntan, y después de todos murió también ¿qué? La mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos ¿qué? La tuvieron por compañero, por esposa. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. O sea, y el Señor va a responder, hermano. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, ¿erráis ignorando qué? Las Escrituras y el poder de quién? De Dios. ¿Usted cree que esta es una verdad de Dios? ¿No le dijo cuánto cree que su mamá se está viendo desde el cielo? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Si el matrimonio fuera eterno, hermano, esta mujer hizo mal en casarse con los 7 hermanos. Si el matrimonio trascendiera la muerte, hermano, actuaría mal, obró mal esta mujer. Bendito el nombre del Señor. Pero la muerte trajo separación no solamente al hombre de con Dios, sino trajo la separación entre los mismos familias de qué? De la tierra. Porque entró ¿qué? La muerte. Y con la muerte se acaba toda relación humana. En un sentido, hermano, en un sentido. Porque los que se pierden, como aquí los que puso el hermano en el infierno, usted recuerde que en el infierno alguien dijo, Señor, Padre Abraham, tengo 7 hermanos, o 5. Tengo 5 hermanos. Envía a Lázaro para que les hable. Envíale a Lázaro para que les hable, para que no vengan ¿qué? A este lugar de tormento. ¿Y qué dijo Abraham? Si ahora alguien se levantara de los muertos, ¿qué cosa? No creerán. Abraham, a Moisés y a los profetas, ¿qué tienen? A esos tus hermanos deben ¿qué? Oír. Bendito el nombre de Dios. Aquí hay muchos testimonios de que fueron al infierno. ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes se arrepintieron por eso? ¿No? ¿Cuántos se arrepintieron porque él dijo, me morí, fui al infierno? ¿Cuántos? Nos hemos arrepentido porque un día llegó el poder de la palabra de Dios a nuestras vidas y tocó el ser interno y necesitado de ¿qué? De Dios. Y estamos aquí por la palabra de Dios y no porque alguien fue al infierno y vino y nos dijo que había infierno. O sea que si alguien se ha arrepentido porque usted oyó que fue al infierno y no volvió. ¿Usted, hermano Molina? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? El Señor dijo que buscan entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Amén, hermano. Amén, hermano. Ignoráis las Escrituras y el poder de quién? De Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán ¿qué? ¿En qué, hermano? En casamiento. Sino serán como los ángeles de Dios. ¿Dónde, hermano? En
en el cielo. En el cielo no hay reproducción. Los ángeles no se reproducen. Los ángeles no se aumentan en número, porque Dios los creó y los formó e hizo un número determinado, tal grado que la Biblia dice que cuando Satanás pecó contra Dios, se trajo a la tercera parte de ¿qué? De los ángeles. ¿De quién? De Dios. Y si es de la tercera parte, es que esa creación celestial tiene un número específico. Amén. Los ángeles no se reproducen. Entonces está hablando, hermano, hermana, que hermano, hermana, los que, hermano, fueren dignos de la resurrección primera, hermano, hermana, seríamos como los ángeles de quién? De Dios, que ni se casan ni se dan ¿qué? En casamiento. Si Pedro tuvo esposa y su esposa partió con el Señor también, hermano, porque Pedro tuvo esposa, aunque el catolicismo dijo una mentira muy obvia, hermano, porque la Biblia habla de la suegra de Pedro. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que sí, que Pedro sí quería a la suegra, ¿verdad? Porque le llevó al médico. ¿A cuál médico? Al Señor Jesús, ¿verdad? Tenía fiebre la suegra de Pedro, y el Señor, ¿qué cosa? La levantó, y la mujer no tuvo tiempo de recuperación, porque luego se levantó, ¿qué cosa? Y le sirvió. No tuvo convalecencia, ¿verdad? Luego le sirvió al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando lo dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de qué? De muertos, sino de qué, hermano, sino de qué? De vivos. Amén, hermano. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso puse el énfasis de Adán y Eva. Dijo, ¿carne de qué? De mi carne. ¿Y hueso de qué? De mis huesos. ¿Pero qué dijo el Señor? No vayan a estirar su mano y coman del árbol de la vida y vivan ¿qué? Para siempre. ¿Cómo iban a vivir para siempre? Como marido y mujer, pero en sus mismas ¿qué? Circunstancias. Amén. Con sus mismos ¿qué? Problemas. Y en el cielo no hay problemas. ¿Usted cree que en el cielo hay problemas? ¿Usted cree que en el cielo hay angustias? En el cielo va a haber rebeldías, ya hubo una rebeldía grande. Y cuando esa rebeldía ocurrió, hermanos, se contaminan los cielos, pero Jesucristo lo limpió con su propia sangre, hermano. Cristo limpió los cielos. No solamente quitó el pecado de la tierra, hermano, también limpió los cielos. ¿Y acaso Satanás no subía cuantas veces quería? ¿Y a qué iba? ¿A qué iba? ¿A qué iba? Si pudiera ir ahorita Satanás, yo diría, mira al hermano, la hermana, Señor, esa es tu hija. Esa es tu hija. Mira cómo vive. ¿Usted cree que no lo haría? ¿Sí o no? Mira, es tu hija. Mira al hermano cómo trata al hermano. Hace poco me daban testimonio de, o sea, a mí se me es imposible. Una parejita, dos parejas, hermanos jóvenes, que agarraron a las pobres muchachitas como postales de box. Y si eran las mujeres. Para eso yo no me casé, entonces. Que Satanás los estaba viendo. Y yo te voy con el Señor, te voy con tu Dios. ¿Cómo te estás portando? Dice el hermano, Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Entonces, dijo, no van a comer, esta pareja van a comer y no para siempre.
siempre. ¿Cómo iban a vivir? Con la imagen terrena. ¿La imagen qué? Corrupta. Entonces, ¿qué hace Dios, hermano? Cuando viene a nuestras vidas, nos habla individual. A mí no me habló como esposo, como hijo de alguien. A mí me habló como su criatura, hermano. A usted le habló como una criatura de Él, una hechura de Él, alabado el nombre del Señor. Y no me habló porque fuera hija o hijo de fulano, de tal persona. Él me habló y le habló a usted por pura gracia y por pura misericordia para usted, para conmigo. Amén, hermano. Amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Para qué? Para transformar, ir transformando ¿qué? Nuestras vidas. Cambiando ¿qué? Nuestros pensamientos, nuestras acciones. Sí, Pablo dice, el viejo, el hombre exterior ¿qué? Se envejece. Y es triste que usted se envejezca siendo el mismo corajudo de siempre. Se envejece, pero el interior ¿qué cosa? Se renueva. Va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo un cambio, va adquiriendo ¿qué? Una transformación, y no por sí mismo, hermano, sino por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Es que disfrute la vida ahorita, porque ya su gozo no va a ser algo que usted se casó con hecha. Su gozo va a ser que está con el Señor. Que puede ¿qué? Mirarlo ¿qué? Cara a cara, que puede ser ¿qué? Igual que Él. Amén, hermano. Carne y sangre no puede, las relaciones familiares no pueden. Adán no se iba a llevar a Eva. No se la iba a llevar. No se la podía llevar. Porque Dios limpió los cielos. ¿De qué limpió los cielos? Nosotros decimos que nosotros somos imperfectos, pero más que imperfectos, hermanos, somos rebeldes. Porque si dejáramos de ser rebeldes, el Señor de cuando nos había hecho a su imagen, ¿verdad que sí? ¿O no, hermano? Más que imperfectos, somos rebeldes. Somos una rebeldía que perpetua. Amén. Porque lo imperfecto se puede perfeccionar. Pero el rebelde no se deja, no nos dejamos, ¿sí? ¿Sí o no? Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, este hombre, el llamado Trump, ¿verdad? Le tratan de que hable diferente, que se comporta diferente, hermano. Y como el que comienza que sí, pero al rato sale. ¿Qué cosa? El que suele ser. ¿O no, hermano? Y no asesoran, ni cambia de asesores y cuántas cosas, hermano. Pero al final termina hablando sus mismas tonterías de siempre. ¿O no, hermano? Entonces, somos imperfectos, hermano. Si somos perfectos podemos ser perfeccionados. Pero ¿por qué no somos perfeccionados, hermano? Porque somos rebeldes. ¿Somos rebeldes a qué? A Dios, a la palabra de Dios. No, estamos como los chiquillos que la mamá dice, ya vete a dormir. No, ya no me da. Y luego dice, hijo, no te duermas. Y va a ser tarde. ¿O no? ¿No tiene usted un hijo así? ¿No tiene usted una hija así? Que siempre hace lo contrario. ¿Por qué? Porque es imperfecto y porque es rebelde. Porque es rebeldía. Amén. Así es que, hermano, ni se casa, ni se da qué, en casamiento. ¿Por qué, hermano? Porque son como los ángeles de qué? De Dios. ¿Cómo son los ángeles de Dios? Hermano. Corintios 15, nos vamos a terminar. Aleluya. Glorioso es el Cordero. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por quién? ¿Por quién, hermano?
por los muertos. Bendito el nombre. Mira, hermana, ¿cómo me quedó muy claro? Por estas pruebas han entrado parejas que vienen enojadas. Por el camino pelearon. Y van camino al cielo, ¿o no, hermano? Digo, no. Y miren que llegaron al cielo de esa misma forma. O nos avientan para abajo. Lo más probable, ¿verdad? ¿Sí o no? Es decir, no sé, porque se no de qué viene. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Aquí nomás nosotros sabemos eso, ¿eh? No diga nada. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, de otro modo, que harán los que se bautizan por los muertos, y en ninguna manera los muertos ¿qué? Resucitan. Amén, hermano. Hay alguien en los tiempos de Pablo, en la iglesia de Corinto, que se bautizaba por los muertos, pero a la vez negaban la resurrección de ¿quién? De los muertos. Pues, ¿qué harán pues? ¿Qué hacen? ¿Cómo está eso? Se bautizan por los muertos y a la vez dicen que los muertos ¿qué cosa? No resucitan. ¿Por qué pues se bautizan qué? Por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos qué? ¿A toda qué? A toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día que muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos qué? No resucitan. Comamos y qué? Y bebamos porque mañana qué cosa. Pobres testigos de luz en su trabajo, ¿qué? Es en vano, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? Porque ellos dicen que me hay infierno. Si me hay infierno no hay alma. Y si no hay alma no hay castigo. Entonces, ¿para qué se fatigan tocando el portal? Si no hay quien que se desapura, ¿qué les preocupa? ¿Les preocupa mucho? Si no hay infierno, hay alma. Comamos y qué, hermano. Y hermanos, que mañana qué. Nos morimos y se acabó qué. Todo. ¿Verdad, hermanos? Amén, hermanos. Gloria a Dios. No erréis. Las malas ¿qué? Conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro ¿qué? Lo digo. ¿Y a quién se lo está diciendo? A la iglesia, a los creyentes, que como aquellos hombres ignoraban el poder de Dios y las escrituras. Amén. Amén, hermano. Pero dirán, no, ¿cómo estarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere ¿qué? Antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, y ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla tiene su propio ¿qué? Cuerpo. No toda carne es la misma que carne, sino que una carne es ¿qué? Otra. Sería una diferencia, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted no ha comido carne humana? ¿No? Ni por equivocación. Bendito el nombre del Señor. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, y otra carne es la ¿qué? De las bestias, otra de los peces, y otra ¿qué? Y todas saben pelearse diferente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y no, no? ¿Y no? Los perros y los gatos se pelean de una forma, pero los hombres no se deben pelear con perros y gatos, porque no tenemos la misma carne. No deberíamos. Amén, hermano. Amén. Por un ejemplo, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de ¿qué? De las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos ¿qué? Terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de ¿qué? La de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas.
Pues una estrella es diferente de otra que en gloria. Así también, es la resurrección de quienes, de los muertos. ¿Se siembra en qué, hermano? Entonces, ¿me es necesario morir o no, hermano? Sí. ¿Me es necesario que este que es polvo vuelva a qué? ¿Al polvo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Porque de otra manera no puedo heredar el reino de qué? De los cielos. No puedo entrar así como estoy. Ni usted tampoco. Bendito el nombre del Señor. Se siembra qué? En corrupción. Resucitará qué? En incorrupción. Se siembra en deshonra. Resucitará qué? En gloria. Amén. Dijo la hermana Luz Dávila, ahorita que la recuerdo. Dijo, hermano, usted sabe que hermano, que cuando esté en el cajón no me vayan a levantar así. Así como todavía como aquí se hace, levanta la casa. Porque dicen, mira la viejilla cómo quedó. ¿Por qué? Porque se siembra ¿qué? En deshonra. Amén. Ahí me dio esa comisión, dije, pero déjenme en el testamento también. Póngame en el testamento. Bendito el nombre del Señor. Se siembra en debilidad, resucitará ¿qué? En poder. Amén. Se siembra el cuerpo animal, entonces ¿qué, hermano? Resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual. Aleluya. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria al Cordero de Dios. Resucitará ¿qué? Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Amén. ¿Cuál cuerpo tiene usted ahorita? El cuerpo animal, el cuerpo terrenal, el cuerpo corruptible. ¿Que acaso el cristiano no se muere como se muere el resto de los hombres? ¿Que acaso los creyentes no se enferman? Amén, hermano. Pero no toda enfermedad, hermano, en el creyente es por pecado. No, hermano, ¿entiende eso? Porque hay hermanos que para toda enfermedad es que pecó, algo están haciendo mal. Bendito el nombre del Señor. Se siembra cuerpo animal, ¿esto era qué? ¿Cuerpo qué? Espiritual. Y si usted tiene un cuerpo espiritual, ¿necesitará casarse? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tendrá esposa en el reino de los cielos? ¿Tendrá hijos en el reino de los cielos? ¿Tendrá abuelos en el reino de los cielos? ¿Tendrá parientes en el reino de los cielos? No. No. La muerte termina la relación. Amén. Aunque yo le diga diciendo a mi hermano Tilia, que fue el que, mi mamá, y la recuerde como mi mamá, pero ella no me mira desde el cielo. Ella ya no mira para acá. ¿Usted cree que mira para acá? No. ¿Estará mirando para acá? No. No pueden mirar porque no son Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Sí, alguien dijo en el reino de los cielos, allá arriba, Señor, cuando venga nuestra sangre de los que moran ¿dónde? En la tierra. ¿Quién lo diría? Abel. ¿Quién lo diría más? Todos los santos de Dios que sufrieron ¿qué? Martirio por la palabra del Señor. Amén, hermano. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿qué? Alma viviente. El posterior Adán, espíritu, ¿qué? Vivificante. Más lo espiritual, ¿qué es? No es lo primero, sino lo animal. Luego, ¿qué? Lo espiritual. El primer hombre es de dónde, hermano? Es de la tierra. ¿Es qué? Terrenal. Sí, hermano. Amén, hermanos. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es dónde? ¿Es de dónde? ¿Es de qué? Del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también que los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también que los celestiales.
como hemos traído la imagen de qué? Del terrenal. Y eso es donde se pregunta usted, ¿cuántos años ha traído la imagen del terrenal? Sí, pero ese hombre terrenal tiene que irse ¿qué? Muriendo. Vamos a hacer morir ¿qué? Esto también. Usted ya no es un borracho, ya no somos unos drogadictos, pero qué hermano, dice, dejen envidias, ¿qué más? Pleitos, detracciones, contiendas. Hagan morir también ¿qué? Esto en sus miembros. ¿Y vestido de qué? Del nuevo ¿qué? Hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Cristo. Cristo es el nuevo ¿qué? Hombre. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y así como hemos traído la imagen de qué? Del terrenal. A usted no lo cansó un día, hermano, vivir como vivía. ¿No? ¿A ninguno usted lo cansó? ¿Ah? Vivir como vivía. La forma en que vivían. No los cansó. No se cansaron. Y se pudo cansar a los 15, 20, 30 años. Yo a los 25 años dejé eso. Dejé al muerto. ¿No cree que dejé al muerto? O he intentado dejar al muerto. Sí, ¿no sabes si eres que yo tengo los años que tengo? ¿Usted tiene los años que usted tiene? Hermano, y tú traes la imagen que reina. ¿O no, hermanos? ¿O no, hermanas? Pero no significa que siga siendo el mismo que hombre o mujer, sino que Pablo habla renovado en el espíritu de qué? De vuestra mente, porque tal es el pensamiento del hombre, el tal es él. O sea, la renovación no se renueva, hermano. Esta carne no se renueva. Lo que se renueva es la mente. Amén, hermano. Amén, hermano. Y con la renovación de mente, hermano, se renuevan o se quitan viejas ¿qué? Costumbres y se adquieren las buenas costumbres de Dios. Amén. Amén. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también ¿qué? La imagen de quién? El celestial. Usted la trae la imagen, llegará a los 100 años y cesará, hermano, pero cuando adquiera la imagen celestial, ¿cuánto tiempo va a vivir? Para siempre. Llevará para siempre ese cuerpo. Amén, hermano. Amén, hermano. Pero esto digo, hermanos, por esto digo que la carne y la sangre no pueden heredar, ¿qué, hermano? El reino de qué? De Dios, ni la corrupción. Hereda qué? La incorrupción. Adán no podía heredar la incorrupción en ese cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque seguiría siendo el mismo. Amén. Nada más que viviendo ¿qué? Para siempre. Oiga, vivir para siempre en la condición que el hombre vive en la sociedad. Imagínense, ¿no? Qué horror, ¿verdad? Qué horror, ¿verdad? Qué horror, ¿verdad, hermanas? Qué horror, ¿verdad, hermanas? Viviendo la misma vida, las mismas costumbres, las mismas fallas, los mismos errores, los mismos pleitos, todas las cosas que el hombre vive. Yo pienso que Adán empezó a pelear con su mujer, ¿o no creen ustedes, hermano? No empezaría a discutir con su mujer. No empezaría a discutir con su mujer. Si te traje verdolagas y me estás dando maíces. No empezarían a discutir. Los hijos no los llevarían a discutir entre ellos. ¿Usted dice que no, hermano? ¿Quién no ha discutido en su hogar por sus hijos? Por causa de sus hijos, un matrimonio. Que no haya discutido por causa de un hijo suyo. O que hayan entrado en una controversia, una contienda. Toño no todos, ¿verdad?